Se trata de un caso misterioso que conmocionó a Corea en 1991. Este caso creó una ola de indignación pública por los sofisticados trucos de los secuestradores y la negligencia de las fuerzas policiales de la época. Se puede decir que este es uno de los mayores misterios de la tierra de Kimchi, y posteriormente fue adaptado a una película. El nombre de la película es La voz del asesino. Estás viendo el impactante caso de secuestro, más de 60 llamadas telefónicas y juegos mentales con el astuto secuestrador en el canal Thrilling Story. Y como siempre, si esta historia te ha impactado, no dudes en dejarnos un like para animarnos. Si es la primera vez que nos conocemos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para actualizar los casos más clásicos. La víctima del dramático caso de secuestro del que vamos a hablar es Lee Jung-ho, de 9 años. Jung-ho vive con su padre y su madrastra en Apgujeondong, distrito de Gangnam, Seúl, Corea del Sur. Si hablamos de Gangnam, muchos de vosotros probablemente sabéis que es una zona para ricos. El señor Lee, el padre del niño Lee Jung-ho, era entonces presidente de una gran empresa. La noche del 29 de enero de 1991, la peor pesadilla de la familia se hizo realidad. Después de la escuela, Lee Jung-ho cenó en la casa de un amigo y luego jugaron juntos en el parque de la zona residencial. Algunos amigos notaron que Jung-ho parecía triste y no tan juguetón como de costumbre. Estaba oscureciendo y los estudiantes iban saliendo uno a uno. Solo Jung-ho permaneció en el patio de recreo. Parece que el niño ha cometido algún error en la escuela. Quizás el niño estaba muy triste y no quería volver a casa por miedo a que su padre y su madrastra lo regañaran. Esa noche, Jung-ho no regresó a casa y esa fue la última vez que sus amigos lo vieron. Eran aproximadamente las 9 de la noche, pero mi hijo aún no había llegado a casa. Los padres de Jung-ho llamaron a la casa del amigo con el que se había quedado a cenar para ver cómo estaba. Solo entonces se dieron cuenta de que todos los niños se habían ido a casa. El señor Lee y su esposa corrieron inmediatamente a buscar a su hijo, pero no pudieron encontrarlo. Inmediatamente llamaron a la policía y les informaron sobre la situación de emergencia actual. En este punto, se pudo determinar que el niño estaba oficialmente desaparecido. Unas horas más tarde, alrededor de las 11:30 de la noche del mismo día, el padre de Jung-ho recibió su primera llamada de los secuestradores. Al otro lado de la línea se oía una voz de unos 30 años. Dijo que Lee Jung-ho estaba bajo arresto. Quería que preparara 70 millones de wons en 2 días y lo amenazó con no informar a la policía sobre esto. La policía instaló inmediatamente dispositivos de escucha y grabación para rastrear la ubicación de la llamada. Pero el secuestrador no estaba por ningún lado. Un día después, el 31 de enero, la madrastra de Lee Jung-ho recibió una llamada muy extraña. Sonó el teléfono y una voz dijo: «Policía del distrito de C8. Por favor, transfiera la llamada al oficial de policía más cercano a usted». Había mucha policía en la casa en ese momento. Afortunadamente, la policía reconoció las señales sospechosas y es posible que se haya tratado de una llamada de investigación, para ver si la familia Lee había informado de la llamada a la policía. Inmediatamente le hicieron una señal a la señora Lee. Ella inmediatamente entendió y respondió: «Esta es mi propia casa. ¿Cómo puede haber policía aquí?». Tan pronto como dijo eso, el otro extremo de la línea colgó inmediatamente. A través de la llamada, la policía pudo constatar que se trataba de un grupo delictivo y que lo habían planificado con mucha minuciosidad y antelación. Fueron muy audaces y cautelosos cuando se atrevieron a hacerse pasar por agentes de policía para investigar a la familia Lee. Más tarde esa tarde, el señor Lee recibió una llamada de seguimiento. Quieren que lleve inmediatamente el dinero del rescate a la terminal nacional del aeropuerto Gimpo de Seúl. El señor Lee juntó su dinero y partió inmediatamente. En el coche del señor Lee había un policía escondido en el asiento trasero, mientras otros policías vestidos de civil circulaban de cerca detrás. Cuando llegó, el señor Lee hizo señales con sus faros 2 veces y luego recibió otra llamada preguntando por qué había otra persona sentada en la segunda fila. El señor Lee sigue insistiendo en que no había nadie sentado atrás. Luego llevaron al señor Lee de regreso al ayuntamiento de Seúl. Acabo de llegar a la sede y recibí otra llamada. Lo llevaron nuevamente al cine Chunguro.
Tan pronto como llegaron al cine, llamaron y obligaron al señor Lee a ir a la tienda de pollo frito de al lado. Por supuesto, durante todo el proceso, el señor Lee hizo exactamente lo que le pidió el secuestrador y luego dio un largo rodeo por un largo tramo de carretera. Durante este tiempo los secuestradores no aparecieron ni una sola vez. Obviamente, todavía no necesitaban el dinero, solo querían que el señor Lee caminara y viera si había alguna señal de la policía. En ese momento, la señora Lee recibió una llamada en su casa. Era el secuestrador quien llamaba, dijo con voz enojada. Te dije que no llamarás a la policía, había un coche de policía detrás, lo vi todo. Pero en realidad, en ese momento, según información de la policía coreana, cada vez que el agresor cambiaba de ubicación, la policía cambiaba inmediatamente de vehículo y continuaba vigilándolo. Todos los policías están vestidos como gente normal, por lo que es difícil localizarlos. El secuestrador llamó tan de repente y la señora Lee entró en pánico y dijo, ese es el tío de Lee Jung-ho. Realmente no llamamos a la policía. No estoy seguro de si esta respuesta engañó a los secuestradores, pero hubo 16 llamadas ese día. Y cada vez, amenazaron con que si la policía intervenía, nunca volverían a ver a Lee Jung-ho. 2 días después del secuestro, el 1 de febrero, el agresor volvió a llamar. Le pidió al señor Lee que llevara 70 millones de wons al estacionamiento del piso doméstico del aeropuerto de Gimpo, que era el primer lugar donde quería recibir el rescate. Pero una vez más en vano. Este tipo con ojos de sapo está jugando con la familia de rehenes y la policía. Esta vez no apareció absolutamente nadie. Esa misma tarde, los hombres volvieron a llamar y pidieron que a las 2:10 de la madrugada llevaran el dinero a la librería más grande de la calle Jungmu, dejaran el dinero en el auto, dejaran la puerta del auto sin llave y luego se fueran. Esta vez es la madrastra de Lee Jung-ho la que va. A las 2:10 de la madrugada, la señora Lee llegó al lugar solicitado por el perpetrador. Ella hizo lo que le dijo el secuestrador, dejó el dinero en el auto y se fue. La señora Lee no se fue inmediatamente, sino que se escondió en un rincón oscuro cercano esperando a ver si aparecía alguien. Ya eran más de las 2 de la mañana por lo que había muy poca gente en la calle. La policía también se camufló y se escondió cerca esperando una oportunidad. Un momento después, la señora Lee notó que había un hombre cerca del auto y siguió mirándolo. Inmediatamente, la señora Lee llamó a la policía. La conducta de esta persona era muy sospechosa, pero aún así la policía no tomó medidas porque la carretera estaba muy desierta y si no tenían cuidado, era muy probable que causaran problemas. Posteriormente el hombre se fue, por lo que la policía no pudo recabar más información. Después de unos días de silencio, el 5 de febrero, uno de los secuestradores llamó al señor Lee. Dicen que hay que ir al lugar designado, buscar un trozo de papel y seguir las instrucciones que hay en él. Allí, el señor Lee encontró un trozo de papel con 2 cuentas bancarias y le pidió que transfiriera 20 millones de wons a cada cuenta. No hay huellas dactilares en este trozo de papel, pero ninguna de estas cuentas puede verificar con precisión quién es el propietario de la cuenta. Estos 2 bancos tampoco tienen cámaras de vigilancia y están muy concurridos, lo que hace difícil reconocer cuando alguien viene a retirar dinero. Esto demuestra que estos chicos han investigado muy cuidadosamente de antemano. El señor Lee solo transfirió 20 millones de wons a una cuenta en ese momento, pero no a la otra cuenta. La familia del señor Lee y la policía solo pueden esperar a ver si alguien viene a retirar dinero. No fue hasta unos días después, a las 5 de la tarde del 13 de febrero, que el secuestrador volvió a llamar y preguntó si el dinero ya había sido transferido, porque en ese momento no existía la banca en línea, ni la banca móvil, por lo que era imposible comprobarlo. El padre del niño dijo que transfirió dinero a una cuenta, pero no a la otra. El secuestrador continuó, está bien, entonces los 5 millones de wons restantes. Esta noche a las 8 en punto. Lleva el dinero debajo del puente del río Han, colócalo al lado del pilar. Encuentra el siguiente trozo de papel y lleva a cabo la acción escrita en él. En ese momento, toda la familia del niño estaba devastada y agotada. El señor Lee respondió, ¿cuántos días han pasado? ¿Puedes dejarme escuchar la voz del niño por un momento? El secuestrador dijo con voz despectiva. No quieres que tu hijo regrese, ¿verdad? Haz lo que te digo.
Deja el dinero al pie del puente junto al pilar y esta será la última vez. El teléfono estaba apagado. Por supuesto, el señor Lee hizo lo que le pidió el secuestrador. Pero esta vez, el señor Lee no preparó 50 millones de wons en dinero real. Se limitó a poner 100 millones de wons dentro de una caja de hierro, con solo papel blanco debajo. Fue porque no podía escuchar la voz de su hijo en ese momento y confió en la fuerza policial para salvar a su hijo. Esa tarde, el señor Lee llevó la caja de hierro que contenía dinero falso al pilar debajo del puente del río An. Dejó la caja en el suelo, siguió las instrucciones de los delincuentes y se fue. En ese momento, había policías al acecho por todos lados, esperando que los criminales cayeran en la trampa. Sin embargo, a las 10:15 ocurrió algo inesperado. Un coche llegó muy rápido. Un hombre abrió la puerta, cogió la caja de dinero y se marchó inmediatamente. Todo ocurrió tan rápido, toda la policía estaba desbordada, ni siquiera podían ver el número de la matrícula. Y así, los secuestradores escaparon una vez más frente a la policía. Pero lo que no esperaban era que la caja estuviera llena de dinero falso. Poco después, el 14 de febrero, el secuestrador descubrió el dinero falso. Enfadado, llamó al señor Lee y le gritó: «No quieres que tu hijo Lee Jung-ho viva más, ¿verdad? Por suerte no llamaste a la policía». Luego colgó. Y esta también fue la última llamada de estos secuestradores. Desde el 29 de enero, el niño Lee Jung-ho lleva 15 días desaparecido. Durante estos 15 días, los secuestradores utilizaron más de 13 números telefónicos. Realizaron más de 60 llamadas y dejaron más de 10 papeles. Pero absolutamente, en todas esas llamadas y papeles, no quedó ningún rastro excepto la letra y la voz de esas personas. Son extremadamente astutos y cuidadosos hasta el punto de resultar aterradores. Pero el caso aún no ha terminado. Seguramente todos todavía recuerdan que el padre de Lee Jung-ho transfirió 20 millones a una cuenta. Por lo que alguien seguramente vendrá y retirará el dinero. Pero solo en Seúl, este banco tiene más de 50 sucursales, y debido a los recursos humanos limitados, la policía solo envía gente a unas pocas sucursales para vigilarlas. La policía no pudo encontrar la información de registro original de la cuenta de depósito porque la gestión en ese momento era bastante laxa. Pidieron al banco congelar esta cuenta. Pero no explicaron claramente la situación al banco ni pidieron coordinación. Entonces el banco simplemente dejó una pequeña nota diciendo que esta cuenta necesitaba atención. Alrededor de las 3 de la tarde del 19 de febrero, en un banco de la calle Sisadong en Seúl, un hombre de mediana edad fue al mostrador del banco para retirar dinero. Este es definitivamente el criminal. El hombre entregó sus libros al empleado para que hiciera una transacción de retiro. Después de ingresar los datos de la cuenta en la computadora, la máquina solo informó que la cuenta estaba congelada. Pero no especificó que se trataba de un delincuente buscado. Entonces en ese momento el empleado no entendió lo que estaba pasando y aún así cortésmente dijo: «Lo siento, señor. Su cuenta ha sido congelada». Tan pronto como escuchó esto comprendió y abandonó inmediatamente el banco. El empleado fue el único que vio al criminal. Según la descripción, tiene más de 30 años, complexión promedio, de 1,6 m a 1,7 m de altura. Habla acento de la provincia de Seúl y Jeollanam. Y después de 44 días desde que Lee Jung-ho desapareció, a las 2 de la tarde del 13 de marzo, mientras limpiaban una alcantarilla cerca del río An, la gente descubrió un cuerpo cerca de la boca de la alcantarilla, a 1,5 kilómetros al oeste del puente Damsin. Los resultados de la autopsia confirmaron que el cuerpo era Lee Jung-ho, con las manos y los pies atados con una cuerda de nylon. El niño todavía vestía la misma ropa que llevaba el día que desapareció. Pero le habían reemplazado los zapatos. Según el informe forense, Lee Jung-ho murió por asfixia debido a la cinta que cubría su boca y nariz, y la comida que quedó en su estómago era similar a la que el niño había comido el día de su desaparición. Esto significa que el niño murió aproximadamente 2 días después de ser secuestrado. El cuerpo fue dejado en un congelador durante mucho tiempo y luego arrojado a un río varios días antes de ser descubierto. La policía utilizó entonces la descripción de la muchacha que trabajaba en el banco para dibujar un retrato del criminal. A lo largo de los años, imprimieron y distribuyeron 250.
000 bocetos del retrato del pescador. Copiaron más de 1000 grabaciones de su voz y las enviaron a todas partes, ofreciendo una recompensa de 10 millones de wons para encontrar al culpable. Basándose en decenas de miles de pistas del público, la policía investigó a más de 420 sospechosos, uno de los cuales era el tío de la madre biológica de la víctima. Esta persona una vez ayudó a la madre biológica de Jung-ho a divorciarse, pero no recibió ninguna manutención infantil, por lo que pudo haber elegido secuestrar a su sobrino para vengarse. Su voz y la del sospechoso tienen un 92% de similitud. Sin embargo, el día del incidente tenía una coartada completa. En enero de 2006, el caso había prescrito el plazo de procesamiento penal según la legislación coreana, lo que obligó a la policía a cerrar el caso mientras los autores seguían en libertad. Hasta el día de hoy, nadie ha podido descubrir la verdad ni al secuestrador y asesino de Lee Jung-ho. Aunque han pasado más de 30 años, los crímenes del secuestrador siguen ahí. Y seguramente este crimen lo perseguirá por el resto de su vida, y ojalá no vuelvan a ocurrir asesinatos como este. ¿Qué opinas de esta misteriosa historia del secuestrador? Deje sus comentarios a continuación y discuta más a fondo. Y antes de irte, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal Thrilling Story y activar la campanita de notificaciones para estar al día de los casos más clásicos.